Muy bien, seguimos ya viernes por la tarde, las 3 menos 20 de la tarde en Argentina. Y vamos a hablar de un tema que suele generar mucha preocupación, sobre todo entre padres de adolescentes. Tiene que ver con el acceso a las redes sociales, con el uso que se le da a las redes sociales y a uno de los peligros que para mucha gente alberga este alto nivel de conectividad que tenemos en la actualidad, que son los riesgos del acoso, etc. Por eso tenemos como invitada a María José Ravalli. María José es especialista en comunicación de UNICEF Argentina y UNICEF preparó un informe en los últimos días que ha dado una serie de datos muy interesantes y en un punto también preocupantes. María José, bienvenida. Muchas gracias por estar en Infobae TV. Muchas gracias a ustedes por la invitación. María José, ¿los chicos empiezan en redes sociales antes de tiempo? La realidad es que esta es la primera generación de adolescentes que nace con las tecnologías, que nace con las redes sociales, con las plataformas digitales, con lo cual es difícil determinar si es antes de tiempo. La realidad es que los chicos interactúan con las distintas plataformas y a los adultos les toca poder comprender y dimensionar mejor cómo acompañar esos consumos digitales que tienen los chicos. Algo que salía en la encuesta, por ejemplo, en relación a las redes sociales, era que había un porcentaje considerable de chicos que habían mentido respecto de su edad para ingresar a una red social, porque en definitiva las redes ponen ciertos términos y condiciones para poder entrar. Entonces, sobre todo en el grupo de los más chicos, la encuesta era de 12 a 20, en el grupo de 12 a 13 había casi un 42% que había mentido alguna vez. Es decir que Facebook tiene una política, por ejemplo, de acceso que hay que tener 13 años para poder ingresar. Exacto. 4 de cada 10 chicos había ingresado, digamos, sin tener esa edad. Exactamente, sí. Bien. A veces, me imagino, eso no estaba contemplado, ¿no? Pero a veces con la conciencia y con el conocimiento y el consentimiento de los padres y en otros casos no. Igual algo que también salía en la encuesta era que solo un 13% de los chicos le había pedido permiso a sus padres y había estado acompañado por su papá para sacar una cuenta en una red. En general, digamos, la navegación o el uso de las redes sociales se da más en soledad en los chicos, lo cual no está mal ni bien, digamos, es una realidad en el contexto. Digo, el hecho de usar dispositivos móviles también hace que un chico pueda estar en una plaza o en un gimnasio y que también pueda estar navegando, chateando. Ahora, María José, ¿qué es lo que hacen los chicos en las redes sociales? Según la encuesta, lo primero que hacen es chatear. Y en general la cuestión de conectarse, comunicarse, ver lo que está pasando. En segundo lugar, el entretenimiento, ver videos, subir películas, bajar música. Y en tercer lugar, la tarea, la búsqueda de información, organizar trabajos prácticos, ese tipo de acciones. Además me imagino que ahora con el auge de los juegos, bueno, era un poco Angry Birds pero ahora parece que el Candy Crush es el juego adictivo que adultos y niños están permanentemente jugando en redes. María José, una de las grandes preocupaciones que tienen los padres es siempre el riesgo del acoso sexual. Lamentablemente la información que llega de otros países, muchas veces hemos leído de una relación de alguien que se conoció por Facebook y esto terminó en un crimen. Uno habla de 1 o 2 casos y hablamos de 1.200 millones de personas conectadas a Facebook. O sea, no es un tema todavía preocupante, pero en el estudio que hicieron, ¿detectaron algún comportamiento o alguien que haya respondido a haber sufrido algún tipo de acoso? Mira, hay dos temas. Una de las cuestiones que preguntamos tenía que ver si alguien le había pedido alguna vez alguna foto con poca ropa, y eso era un porcentaje en torno al 20%, al 20%, y si alguien les había pedido alguna vez video chat. Uno no podría inferir por eso que se trata de una situación de acoso. Puede tratarse de una situación de un noviazgo, hay múltiples alternativas. Otro de los temas sobre los cuales también preguntamos es lo que tiene que ver con encontrarse con una persona que no conocían, y ahí lo que nos mostraba la encuesta era que el 43% de los chicos se había encontrado de forma presencial con alguien que habían conocido en internet.
Y acá, de vuelta también, digamos, uno tiene dos alternativas. Digo, puede ser una situación de potencial riesgo, como no. Digo, puede ser una ampliación del grupo de amigos a través de otra persona que conocen y que no conocían personalmente y se encuentran. Y en ese caso, la mayoría de los chicos, casi el 80% de los chicos, lo que hace es avisarle a alguien cuando se va a encontrar con una persona que no conoce. O sea que los chicos son conscientes, y a esto va mi próxima pregunta. Estos nativos digitales que hoy se mueven con absoluta naturalidad en Internet, ¿tienen conciencia de los eventuales riesgos o los padres tenemos demasiado miedo y ellos en realidad saben defenderse? Bueno, en parte los chicos tienen conocimiento y conocen mecanismos. Por ejemplo, el 65% de los chicos bloqueó a una persona en una red social. Digo, ese es un mecanismo que te da la propia red y los chicos identifican, digamos, ese tipo de mecanismo y lo usan. Cuanto más grandes son, esa opción se da en mayor medida. Con lo cual, tanto esa como bloquear como otras, los chicos tienen, digo, a la hora de configurar la privacidad de su cuenta, la gran mayoría, digo, la configura de forma privada, no de forma pública. En focus group que hicimos también veíamos que cuando querían organizar una salida elegían un mecanismo privado como un mensaje y no el muro. Es decir, los chicos tienen elementos. La mayoría de los chicos, por ejemplo, el 52% denunció una situación de maltrato, de discriminación dentro de la propia red social, con lo cual elige el entorno para poder hacer la denuncia. Sin embargo, igual hay una cuestión que tiene que ver con, por ejemplo, los criterios de veracidad de una información. Vos sos periodista y vos, para determinar si una información es verdadera, llamás 3 fuentes y después definitivamente publicás. Bueno, los chicos necesitan ir construyendo ese criterio respecto de toda la información que hay. Y ahí estos son los padres y los adultos quienes tienen que acompañarlos, ya sea por un perfil de una solicitud de amistad o por una información que está publicada en Wikipedia. Digo, tiene que ver con eso. Y para los chicos en la encuesta lo que salía era que las fotos tenían como un alto valor de veracidad. O sea, le daban, por ejemplo, a la fotografía de un perfil, bueno, que tenía un avatar de rock, bueno, a esta persona le gusta el rock y por eso yo me hago amiga. O es una chica, es una foto de una chica, entonces yo por eso me hago amiga en detrimento de una foto de un hombre mayor. Entonces, en ese espacio hay lugar para seguir construyendo y brindándoles información y acompañándolos sobre todo. María José, UNICEF tiene algún tipo, no sé si llamarlo protocolo o una especie de manual con recomendaciones, con consejos, no sé si para adolescentes o quizás más para los padres. Digo, los que somos padres somos los que a veces miramos con más preocupación todo esto porque lo vemos más lejos por una cuestión generacional y por aspectos vinculados a la vinculación natural con la tecnología. Sí, eso es cierto. La realidad es que los chicos tienen mucho más dominio que los adultos, conocen mejor las herramientas, pero sí es bueno, aun que los padres no conociendo las herramientas, no teniendo una cuenta en una red, puedan dialogar, hacer alguna acción juntos, ¿no? Desde ver un video hasta escribirle un mail a una persona, que los puedan acompañar cuando sacan su primer cuenta en una red. No prohibir, eso también es importante. Y sobre los materiales que nos preguntabas, sacamos junto con la gente del INADI 2 publicaciones que tienen sugerencias, consejos, recomendaciones para que los padres puedan tener en cuenta en el acompañamiento de los chicos. Pero una pregunta que se ha planteado en algunas ocasiones. Los chicos crean su cuenta en la red social y hay quienes dicen los padres no deberían ser amigos o contactos del hijo en la red social y otros dicen que todo lo contrario, que es mejor hacerlo. ¿UNICEF tiene alguna postura al respecto? No, ninguna. No, con eso la verdad que ninguna. Sí lo preguntamos en la encuesta. Les preguntamos si aceptarían a sus padres si le dan solicitud de amistad. Y en general la mayoría de los chicos, creo que el 66% los aceptaría. Había un porcentaje más pequeño que decía los aceptaría, pero limitaría los contenidos que pueden ver. Y bueno, un porcentaje menor que decía que no los aceptaría. María José, bueno, hoy hemos conocido un dramático desenlace de la desaparición de esta chica Araceli Ramos, que finalmente fue asesinada. UNICEF siempre trabaja sobre todo este tipo de problemáticas, ¿no?, vinculados. ¿Cómo estamos en la Argentina? Porque últimamente estamos viendo como muchas noticias que están involucrando a menores de edad con desenlaces dramáticos y que definitivamente
a la sociedad le preocupan? ¿Cómo estamos? O sea, ¿está empeorando la situación? ¿Desde UNICEF perciben algún tipo de empeoramiento? ¿Qué es lo que nos está pasando? La verdad que uno no podría hablar de un incremento en la cantidad de casos. Sí, yo la verdad no conozco los detalles del caso, con lo cual la verdad que no podría hablar, pero en materia del delito en general también, y el de trata o en particular, en general con cada nueva tecnología que se inventa es aprovechada por estas redes y en general son redes que tienen bastante sofisticación, con lo cual hacen uso y abuso de este tipo de tecnologías. Pero no, digamos, la realidad es que uno no podría hablar de un incremento en la cantidad de casos. Sí, también ha crecido la información en torno a esto y eso hace que sea también un fenómeno más visible. María José, UNICEF en este momento ¿está trabajando en alguna campaña en particular? Mira, estamos trabajando en una campaña en particular que tiene que ver con este tema, con el acompañamiento parental y especialmente dirigido a los padres y a brindarles información y sobre todo invitarlos al diálogo, ¿no? Esto y el acompañamiento y el estar presente. Digo, como antes se hablaba de la televisión y uno hablaba de los programas que los chicos veían, bueno, también poder impulsar el acompañamiento digital y el ejercicio de derechos. Digo, nosotros estamos trabajando en este tema en Argentina porque la realidad es que en Argentina hay mucha mayor conectividad que en otros países de América Latina, hay mayor acceso a PCs dentro de los hogares y el ejercicio de los derechos también pasa por el derecho a la tecnología. Entonces creemos, además de todos los temas que trabajamos más tradicionales como mortalidad neonatal, educación secundaria, educación intercultural bilingüe, creemos que este tema también es importante que desde el Estado se garantice el acceso al derecho. María José, yo tengo hijos, uno por ejemplo es ya un adolescente, está cumpliendo sus 14 años y una de las cosas que como padre me preocupa es ese acceso que tiene con mucha libertad a Internet, es el acceso a los contenidos pornográficos, ¿no? Y pregunto si UNICEF también tiene algún tipo de recomendación al respecto y si también han hecho estudios vinculados a esto, porque no deja de ser un tema que siempre tiene cierto prurito en el tratar los padres con los hijos sobre este asunto, porque al final la típica pregunta es, ¿estuviste viendo algún tipo de contenido cuando fuiste a la casa de tus amigos, etcétera? La respuesta natural de los chicos es no, ¿cómo se te ocurre? Sin embargo, la realidad es que esto ocurre. ¿Hay algo al respecto? Digo, porque sé que a muchos padres les preocupa esto. Dice, me preocupa que mi hijo cuando está en Internet termine entrando, por ejemplo, a sitios de pornografía. De forma involuntaria. De forma involuntaria y de forma no tan involuntaria, sobre todo en el momento que ingresan en la adolescencia, ¿no? Digo, las grandes diferencias generacionales. Digo, cuando yo era un adolescente, Argentina estaba entrando en la democracia, con lo cual no había más que una revista, una o dos revistas, que era lo máximo que uno podía llegar a ver y no era tan frecuente tampoco. Hoy ocurre que con el acceso a Internet, o sea, cualquier sitio, y es más, cualquier búsqueda en Google a veces puede direccionar a un sitio de estas características. Bueno, algo bueno que plantean las propias redes ante una situación, te diría, de las involuntarias es la posibilidad de las denuncias. Digo, eso me parece que es un mecanismo efectivo y que los chicos también lo tienen incorporado. Es decir, entienden que dentro de la propia plataforma pueden realizar una denuncia o alertar sobre un contenido que no les parece apropiado. Y ahí también en el caso sobre todo de los más chicos, ¿no? Claro. Me parece que también ahí el diálogo y generar esos espacios de diálogo y de confianza hacia adentro del hogar para que también, digamos, en el caso de cuando son muy chicos, los padres puedan acompañar y hacer la denuncia. Digamos, existen distintos mecanismos dentro del Estado argentino para poder hacer efectivas esas denuncias, mismo también dentro de las redes que se toman nosotros tenemos contacto con muchas de las empresas, desde Google hasta Facebook y otras empresas como Taringa, otras empresas con las que también tienen preocupación respecto del tipo de contenidos que se publican o que se acceden a través de sus plataformas. María José, vuelvo al tema redes sociales. Los datos
que surgieron de este estudio, entonces, digo, para repasar también un poco en términos concretos, era que aproximadamente el 40% de los chicos había reconocido que había comenzado y había creado su perfil antes de lo previsto. Después, otro de los datos era un porcentaje bastante alto de chicos que saben más o menos manejarse, saben conducirse respecto de los pedidos de solicitud de amistad de gente que no conocen o que no tienen, que no los identifican realmente. ¿Hay alguna recomendación para los padres concretamente? O sea, dentro de todo esto, digo, uno ve que más o menos los chicos están más entrenados, pero parece que los que necesitan más entrenamiento son los padres. Los padres. Bueno, hay otro dato también interesante vinculado con los que planteas, será el promedio de amigos de chicos. Los chicos tienen aproximadamente 583 amigos y hay casi un 30% que tienen. ¿Mucho 583 amigos? Lo que pasa es que eso también es un poco lo que nos pasa a los adultos. Bueno, es mucho. ¿Qué es un amigo? Digo, los chicos también diferencian qué es un amigo personal, un amigo íntimo, tal vez de alguno de los contactos que tienen en las redes. O sea, identifican también qué hacen con cada uno y qué tipo de información comparten con cada uno. Pero esto, la cantidad de amigos, o te diría el nivel de exposición del uso de las imágenes, claramente el paradigma de intimidad nuestro, de nuestra generación, comparada con el de los adolescentes, es diferente. La forma de exhibición es diferente porque están en una cultura en la cual la imagen predomina y ellos en general forman parte de eso. Y a nosotros nos toca convivir con esa nueva realidad, pero también, y acá sí la recomendación para los padres, poder hablar, por ejemplo, acerca del futuro, de las consecuencias, de lo que implica la reputación de una persona, qué es. Y eso son temas que salían en los focus group que no están tan presentes, ¿no? La conciencia respecto del futuro y de lo que viene y lo que implica la permanencia de la imagen, ¿no? Porque una situación de acoso o de bullying en el colegio tiene determinadas características que pueden ser las mismas en Internet, pero con la diferencia de la perdurabilidad de esos contenidos. Entonces, bueno, poder también ayudarlos a pensar el mañana y lo que viene. Última pregunta, María José. Recién hacías mención al tema bullying. Esto en algunos países, en países desarrollados hay mucha preocupación. En el caso de Estados Unidos, incluso en Europa, hay una gran preocupación por los casos de bullying en los colegios. ¿Hay ya conciencia tomada en Argentina respecto del llamado acoso escolar o todavía es algo muy nuevo para nosotros? Mira, nosotros hicimos una campaña grande con la gente del Ministerio de Educación sobre el tema acoso escolar y hablando, digamos, de todas las situaciones de acoso. Y en ese sentido es un tema que está en la agenda del Gobierno Nacional. Digo, nosotros trabajamos también con distintas provincias, de las provincias también, digo, de la provincia de Buenos Aires, atravesando situaciones de alta complejidad. Ahora, en general, y hablo, por ejemplo, en el caso de las tecnologías se mueven y avanzan de una forma mucho más veloz que lo que avanza la institución escolar y la pedagogía. Es todavía, y en la encuesta sale como un rol bastante reducido el de la escuela y el de los docentes. Hay una oportunidad grande para seguir trabajando, aprovechando, digamos, todo lo beneficioso que tienen las redes como para la escuela, para la programación, digo, aprovecharlo aún más, porque en realidad en Argentina, por ejemplo, con el programa Conectar Igualdad, es muy amplia la cantidad de chicos que tienen acceso a una computadora. Son 3.500.000 chicos que hoy tienen una computadora gracias a un programa bueno. Pero la transformación social o cultural del docente, de la escuela, del ámbito educativo, en general es un poco más lento. María José Ravalli, especialista en comunicación de UNICEF Argentina, queremos agradecerte tu presencia en Infobae TV. Gracias a ustedes y a todos los invito a que visiten www.unicef.org.ar y descarguen la información que allí la van a poder encontrar. Dale, muchísimas gracias.